para padres, con el psicólogo Enzo Brugueras. Sí, falta un minuto para que comencemos. Hola Verónica, bueno, hay dos Verónicas, hola Verónicas. Hola Alejandro, hola Mónica y hola a todos los que van a ver esto porque ya estamos, hola Alejandro, ahí se ve. Estamos grabando esta reunión, así que algunas de estas cosas se van a ver después. Eh, Así que hola a todos los que van a ver después esto en la grabación. Vamos a tener ahora unos minutos para poder conversar acerca de adolescencia. Hemos estado haciéndolo durante 3 semanas, hoy día es la cuarta semana. Hoy día vamos a ver los cambios que sufre un adolescente, que experimenta un adolescente. Vamos a evitar hablar de la palabra sufrimiento, vamos a hablar de los cambios que experimenta un adolescente y cómo nosotros como padres podemos acompañarlo para hacerlo mejor, para poder sentir también nosotros como padres que lo estamos haciendo mejor y que estamos disfrutando este periodo, que no tiene por qué ser un periodo fatal, terrible, doloroso, dificultoso para nada, ¿ya? Sabemos que es desafiante, sin ninguna duda lo es, pero no tiene por qué ser un drama en sí mismo. Así que me alegro mucho de los que hayan llegado y a todos los que vayan a seguir llegando también los saludo y sumo a aquellos que van a estar en el video que después van a poder ver. Bueno, ustedes ven la presentación ahí, hemos tenido, voy a silenciar a alguien, parece que está con él. Voy a silenciar a alguien, denme un segundo. Ahí está. Hemos tenido las 3 anteriores de la charla, ha sido conexiones silenciosas, hemos hablado de cómo lidiar con adolescentes que eligen el silencio. Hemos hablado acerca de cómo fortalecer la fe en nuestros hijos en medio del periodo de la vida que nos ha tocado experimentar, vivir, que ha sido difícil, dificultoso para todos. Hemos hablado del hogar cristiano, se fue la semana pasada, cómo nuestro hogar puede llegar a ser o tiene que ser un santuario, un vivero y una fortaleza. Y hoy día vamos a ver los desafíos que enfrenta la adolescencia y cómo nosotros como padres podemos estar alcanzando a nuestros niños, a nuestros hijos en esa edad. Son bienvenidas las preguntas, son bienvenidos los comentarios y ustedes pueden hacerlo cuando deseen, pueden hacerlo también desmuteándose, hablando, pero también pueden escribir en el mensaje, ¿ya? Primera cosa que me interesa mucho que podamos establecer con la mayor certeza es qué es ser un adolescente, ¿ya? Anda dando vuelta por ahí, es bastante frecuente que la gente hable de la palabra adolescencia como adolecer, ¿cierto? Dicen, es como adolecer, entonces la adolescencia es como un sufrimiento, porque adolecer significa, en ese sentido, crecer. En rigor la palabra adolecer significa crecer, cambiar, ¿ya? Y en español nosotros tenemos esto de dolencia como una relación, pero en realidad el sentido de la palabra adolescente es aquel que está creciendo, que está experimentando algo. Probablemente la mejor palabra sería una persona que está experimentando una situación en particular, ¿ya? En la palabra no tiene que ver con sufrir, así que para que no lo planteemos en esos términos, sino que tiene que ver con estos cambios que se van sucediendo, físicos, emocionales, cognitivos, que se van sucediendo de manera un poco brusca durante este periodo de edad. ¿Cuál es el rango? Lo hemos dicho en otras sesiones, probablemente el rango más aceptado por la mayoría de las personas que trabajan en adolescencia. Hay mucha diferencia, pero la mayoría acepta que entre los 11 o 12 y los 18 y los 19 podríamos considerar que está este periodo de cambio acelerado en la vida de una persona en formación, ¿ya? Así es que palabras clave van a ser el cambio, palabras van a ser el crecimiento, palabras van a ser clave la experiencia, ¿ya? Es un ser humano que está experimentando muchas cosas al mismo tiempo. Y esto va a ser muy valioso, muy importante, para que después podamos acercarnos a un adolescente con esa comprensión, ¿ya? Una cosa que yo aprendí llevando a mi hijo a la escuela de fútbol es que el profesor siempre les decía, después de que estaban jugando un rato, les decía realidad de juego, ya que pusiesen en lo que estaban haciendo como una especie de experimento, porque están aprendiendo en la escuela de fútbol, lo subiesen un poco y le diesen realidad de juego.
Probablemente el profesor no usaba el término de manera exacta, porque realidad de juego es un concepto que se utiliza en los juegos de mesa o en los juegos de video, que está hecho para que uno conozca las reglas que cada mundo tiene, ¿ya? Por ejemplo, en un juego de video hay ciertas reglas que se pueden estar, que uno está experimentando cuando está en ese juego, ¿ya? Por ejemplo, hay juegos que uno podría, no sé, volar, y en otros juegos no se puede hacer eso, ¿ya? Eso es parte de la realidad de ese juego. Y esa realidad puede ir cambiando, esa realidad de juego puede ir cambiando. Piensen en un adolescente como alguien que está experimentando el mundo, por eso decimos que la palabra que queremos usar es experiencia. Un adolescente está experimentando el mundo, ¿ya? Y está aprendiendo de la realidad de juego de este mundo. ¿Por qué? Porque en su infancia él no tenía necesariamente que vérselas con esa realidad de juego, ¿ya? Porque sus padres servían como colchón de esa realidad. Entonces el adolescente no tocaba la realidad, sino que tocaba una experiencia mediada de la realidad. Su experiencia estaba mediada por sus padres. Entonces un niño podía sentir que volaba, efectivamente, porque su padre lo hacía volar, ¿ya? O su padre le decía que estaba volando, o su padre lo levantaba tan alto que él sentía que efectivamente podía volar, ¿ya? La adolescencia es probablemente eh, jugar un poco, experimentar un poco con la realidad para ver si eso, qué es posible, ¿ya? En la realidad de juego de un mundo concreto como el mundo en el que vivimos, ¿ya? Así que realidad de juego va a ser un concepto que nos va a ayudar porque el adolescente está haciendo eso. Y se hace preguntas como esa, o sea, literalmente un adolescente cuando usted ve que hace, por ejemplo, cosas físicas que son un poco imposibles, se está preguntando si es que si es que las reglas del juego de este mundo aplican sobre él o no, ¿ya? Y hay una cierta confusión, porque uno dice, uno como adulto uno mira lo que hizo el adolescente y uno dice, pero si era evidente que no alcanzaba a cruzar, no, no, era evidente que no alcanzaba a llegar al otro lado. ¿Por qué se atrevió a hacerlo? Y es súper, súper claro que no siempre tienen claras las reglas de la realidad de juego, ¿ya? Y es por eso que un adolescente, por ejemplo, en momentos puede tomar mucho más riesgo del que sería aconsejable que tomara. ¿Ya? Y uno dice, pero ¿por qué hizo eso? ¿No? Uno se lo podría preguntar. Y es porque está experimentando esa realidad de juego nueva, ¿ya? Por supuesto, vamos a hablar también acerca de la hormona y cómo la hormona influye en ese pensamiento, en esa emocionalidad del adolescente, y cómo también hay, a veces, a momentos, por ejemplo, en el caso de la testosterona, podrían ayudar a que él se confundiera y que pensara que tuviera más capacidad, más fuerza, o que las reglas del juego no aplican sobre él y él podría efectivamente volar. Así que agarra la bicicleta, se tira por la cuesta y uno dice, pero se va a matar, y el adolescente va y lo intenta y dice, es probable que para mí no aplique la regla de la gravedad, ¿ya? Entonces, si está haciendo esa pregunta, el adolescente se pregunta si existe el mal, por ejemplo. Él sabe que existe el mal, pero se hace una pregunta real. ¿Existe de verdad el mal? ¿Me puede hacer daño a mí el mal? Fíjese la diferencia entre la infancia. La infancia, tal vez el niño sabía que el mal existía, pero tenía cierta convicción de que no le podía hacer nada a él, porque estaba, por ejemplo, estoy hablando en un caso ideal, su padre o su madre que lo protegía, ¿ya? En el caso de la adolescencia es, ¿existe el mal? Sí, no, sí, existe el mal. Ok, ¿me puede tocar a mí? ¿Me puede afectar a mí el mal? ¿Ya? Y él empieza a probar la realidad de juego del mal, por ejemplo. Y se encuentra con personas que hacen el mal, de su misma edad, o personas mayores que hacen el mal y él tiene que ir haciendo esta experiencia de la realidad de juego de la vida, ¿ya? Por ejemplo, ¿puedo obtener todo lo que quiero? Es una pregunta que un adolescente se haría, ¿ya? Tal vez no exactamente así, pero se hace ese cuestionamiento. ¿Puedo obtener lo que quiera? ¿Ya? Y se hace ese cuestionamiento en el adolescente, ¿ya? Y uno se da cuenta que está haciendo ese cuestionamiento porque se presenta como una persona que está queriendo obtenerlo todo en la vida. Por ejemplo, el afecto de todas las personas que lo rodean, ¿ya? La diferencia de la adultez es que uno sabe que no va a tener eso, ¿ya? Pero probablemente lo sabe porque ya lo experimentó durante la adolescencia. Y eso es doloroso en la adolescencia, ¿ya? Porque uno cree efectivamente que puede obtener el afecto de esa persona o de ese grupo de personas. Y cuando uno no lo obtiene durante la adolescencia, se experimenta eso como un dolor muy profundo, ¿ya? Eh, Así que hoy día vamos a ver cómo el adolescente está experimentando acerca de la realidad de juego del mundo, ¿ya? Realidad de juego del mundo. Nos enfocaremos hoy día en los desafíos específicos que el adolescente está enfrentando. Vamos a hablar de los cambios emocionales, los cambios hormonales, las demandas académicas y la imagen corporal y cómo la imagen corporal afecta su autoestima, ¿ya? Así que vamos a tratar de tocar todos esos temas, son muchos, pero vamos a tratar de al menos de pasar por ellos, ¿ya? Déjenme contarle primero un relato breve, súper breve, acerca de un adolescente que tiene 16 años y se llama Martín. Martín escribe lo siguiente.
Nunca pensé mucho en la confianza hasta que empezó a escapárseme como arena entre los dedos. Sucedió de a poco, como una fuga lenta en un globo que ni siquiera noté hasta que estuvo casi vacío. Antes era extrovertido, aventurero, listo para enfrentarme al mundo, pero en algún momento del camino perdí de vista a esa persona. Todo comenzó en la escuela donde parecía importar un poco demasiado. De repente mi sentido del humor excéntrico ya no era genial y mis intereses no se alineaban con las últimas tendencias del resto de los niños. Sentía que constantemente intentaba encajar en un molde que no estaba hecho para mí. Cada rechazo, cada comentario malintencionado destruía mi autoestima hasta que casi no quedó nada de ella. La enseñanza superior, la media, no fue mejor, incluso fue peor. La presión por ser perfecto, por tenerlo todo bajo control, era sofocante para mí. Me comparaba con todos a mi alrededor y siempre salía perdiendo. Me sentía invisible, como si estuviera gritando en un vacío y nadie me estuviera escuchando. Este es Martín, que tiene 16 años, y probablemente si ustedes son padres de hijos adolescentes pueden sentirse de alguna forma identificados con eso que es un relato personal en primera persona de Martín. ¿Ya? Déjenme ir corriendo esto. Ahí está. Emociones que vemos en Martín. ¿Ya? ¿Ustedes podrían identificar algunas? ¿Qué emociones vemos en Martín? La adolescencia está marcada por variaciones hormonales importantes, y por eso vamos a hablar un poco de la química de las emociones. Estos cambios químicos pueden provocar a su vez cambios de humor, emociones intensas y una mayor sensibilidad frente a las cosas que suceden. ¿En qué nos ayuda esto? Nos ayuda a poder interpretar de mejor forma la experiencia subjetiva de nuestro hijo adolescente. ¿Ya? ¿Qué le está pasando por dentro? Recordemos que nosotros tenemos una capacidad limitada para ser empáticos. Eso quiere decir ponernos en el lugar del otro, sentir como el otro está sintiendo. Nuestra capacidad es limitada. Así que en momentos entendemos a nuestro hijo adolescente, nos ponemos en su lugar, pero después se nos olvida y decimos, se está ahogando en un vaso de agua, ¿por qué no sale de ahí? ¿Ya? Es tan fácil resolver eso, ¿por qué no lo resuelve? ¿Ya? Pero dejamos de ver que manejar estas fluctuaciones emocionales para el adolescente es un desafío muy grande, no sabe cómo hacerlo. ¿Ya? Y siempre esta carga, como esta especie, como si fuese un tsunami, ¿no? de emociones, que uno ve que lo toca, se conecta el adolescente con esas emociones. Por ejemplo, cuando se sienten menoscabados o cuando sienten que las cosas no le dan resultado. ¿Ya? Cuando esas cosas suceden, hay como un torrente de emociones que el adolescente a veces puede contener, y a veces lo está haciendo, ustedes no se dan cuenta, pero ellos están haciendo un gran esfuerzo por tener estas cosas bajo control, pero a veces sencillamente no logran superar esa torrente de emociones y lo que hacen es o recluirse, ¿ya? O manifestar esas emociones como irritabilidad, molestia, hipersensibilidad, ¿ya? La química de las emociones en esa edad es altamente compleja, siempre lo es, pero en ese momento es más avasalladora, por decirlo de alguna forma. Y esto está relacionado con un montón de procesos neuroquímicos y hormonales que ocurren en ese momento en el cerebro y en el cuerpo, y las emociones que eso involucran son respuestas que se dan entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y los neurotransmisores. ¿Ya? Las hormonas juegan un papel crucial en la regulación de las emociones humanas, siempre ha sido así. ¿Ya? Y es por eso que nosotros mismos, como hombres y mujeres adultos, tenemos periodos distintos, por ejemplo, dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año. No somos los mismos siempre. Tenemos una idea, tenemos cierta continuidad, pero nosotros mismos podemos ver que tenemos momentos del mes en que estamos mucho más dispuestos a correr riesgo, a tomar iniciativa, a salir o a disfrutar. Pero, por ejemplo, falta que llegue el invierno y tengamos menos exposición al sol para que podamos tener una natural sensación de quedarnos en silencio, de estar más introspectivos, o de incluso tener tristeza, ¿ya? O pensar en cosas que son más tristes. Eso es parte de la influencia que tiene el medio ambiente sobre, sobre las hormonas, sobre nuestro sistema endocrino y cómo eso influye en nuestras emociones finalmente. También esto está muy mediado por la cultura. La cultura también nos dice cómo sentirnos, ¿ya? Por ejemplo, el entorno cuando llega Navidad nos dice más o menos cómo sentirnos. Nos dice qué cosas deberíamos estar sintiendo. Entonces esta presión, por decirlo de alguna forma, cultural también es cierta, ¿ya? Y es por eso que es más frecuente, y hay estadísticas que lo demuestran, que las personas se sientan más tristes cuando hay ambientes que son más festivos, ¿ya? Porque se produce esta disonancia entre lo que yo siento dentro mío y lo que siente la mayoría de las personas que me rodean. Al adolescente le sucede mucho eso, porque ve que
no coincide lo que él siente con lo que siente su entorno, ¿ya? Y es porque efectivamente está sujeto a este torrente hormonal que lo confunde muchas veces, principalmente el mismo, ¿ya? Así que como hemos establecido, las hormonas juegan un papel crucial en la regulación de las emociones humanas y eso se acentúa durante la adolescencia particularmente. Las hormonas pensemos que son como mensajeros químicos que son liberados por varias glándulas del cuerpo y viajan a través del torrente sanguíneo, influyendo diferentes procesos fisiológicos y psicológicos, ¿ya? Eh, Pensemos siempre, si nos vamos a quedar con algo en esto de la química de las emociones, es que las emociones son un proceso complejo, maravilloso, creado por Dios, ¿ya? Que nos permite experimentar el mundo. Las emociones son formas en que nosotros nos podemos aproximar a la experiencia de la vida. Y nos permiten, por ejemplo, muchas veces nosotros cuando decimos que hemos tenido una experiencia religiosa, una experiencia con Dios, muchas veces lo que estamos diciendo es que nuestras emociones reaccionaron a una verdad espiritual, ¿ya? A una convicción espiritual. Ya a veces lloramos o a veces reímos, o a veces tenemos emociones que son muy maravillosas, que nos permiten, como decía, nos permiten tener esta experiencia tan profunda, por ejemplo, de la espiritualidad, ¿ya? Esas son las emociones también, y nosotros en ese sentido tenemos que valorarlas, cuidarlas. Por supuesto que nos permiten la conexión con los otros seres humanos. Cuando nosotros decimos la experiencia que tenemos por las personas que amamos, estamos describiendo emociones, ¿ya? Que están hechas, por ejemplo, ahí, o su función en ese espacio es crear vínculos que sean profundos con una persona con la persona que nos rodea, que nosotros hemos seleccionado como nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿ya? Las emociones nos indican más o menos el camino que nosotros nos debemos seguir, ¿ya? Por supuesto que hemos aprendido que no tenemos que movernos por eso, sino que tenemos que movernos por convicciones, pero las emociones siempre están ahí para indicarnos que hay una coincidencia entre lo que nosotros anhelamos en nuestro interior y el mundo exterior. Entonces, esta forma de mediar lo que está dentro y lo que está afuera probablemente esté en gran parte vinculada con las emociones, y en la etapa adolescente eso tiene una relevancia importantísima, ¿ya? Muchas veces los padres hacen una pregunta muy curiosa, que es ¿cómo te sientes?, ¿no? Nosotros queremos meternos y sacar la información, porque estamos como personas adultas, estamos muy vinculados con la racionalidad de los asuntos, y queremos la información, ¿ya? Queremos el dato, ¿ya? Pero eso es una traducción que muchas veces no está al alcance del adolescente. El adolescente no tiene la capacidad. Deme un segundo. Oh, ahí está. El adolescente muchas veces no tiene la capacidad de poder hacer esa traducción de lo que está sintiendo a conceptos que nosotros podemos manejar o tener disponibles, ¿ya? Muchas veces eso nos produce irritación porque nos frustra, ¿ya? Y conversar estas cosas nos ayudan para decir, primero, no estamos solos, segundo, primero no estamos solos porque nos pasa a todos una experiencia más o menos similar con nuestro hijo adolescente. Pero segundo, también para darnos cuenta de que nuestra pretensión de que podamos traducir todas las cosas a datos secuenciales y racionales a veces no se va a ver satisfecha en la vida del adolescente. Pero tampoco en la vida del adulto. También nosotros como pareja queremos entender, ¿ya? Particularmente probablemente los hombres, queremos entender, ¿ya? Queremos hacer racional lo que sucede, ponerlo en bloques procedimentales para poder operar sobre ello. Y las emociones como que se ponen en el medio del camino, ¿ya? Es parte de nuestra complejidad como seres humanos, y como les digo, esto se ve exacerbado en la etapa de la adolescencia, ¿ya? Brevemente, mencionarla solamente, hay un libro que está disponible ahí, si ustedes lo quieren bajar, si ustedes lo quieren, me escriben, pero brevemente mencionar lo siguiente. El aumento de hormonas como el estrógeno, la progesterona y la testosterona pueden y hacen sin duda influir en varios aspectos del comportamiento emocional de un adolescente, afectando su estado de ánimo, sus emociones, el proceso, por ejemplo, de tomas de decisiones, como decíamos al principio, cuando el adolescente está viendo cómo es la realidad de juego de este mundo, muchas veces la testosterona juega un papel importante en la toma de riesgos, por ejemplo, y en ese sentido nosotros tenemos que darnos cuenta que en esa sensación, por ejemplo, de omnipotencia del adolescente, de que si atravieso corriendo la calle a mí no me va a pasar nada, el típico ejemplo, probablemente esté muy influido por la presencia en ese momento, a veces en torrente, de la testosterona, por ejemplo.
¿Ya? Así que conocer las emociones es básico. Yo les sugiero dos cosas, si las quieren me las pueden pedir como referencia, les sugiero dos cosas. Yo tengo un gráfico de... Hay una diferencia entre emociones, sentimientos y estados de ánimo. Eso es primero, es muy importante para poder tener una noción básica, para poder trabajar con nuestros hijos adolescentes. Las emociones, y eso tiene como una diferencia en términos de intensidad, pero también en términos de duración. Las emociones tienden a ser más fugaces, más intensas, pero más fugaces. ¿Ya? Los sentimientos tienden a ser más complejos y hay más contenido, por decirlo de alguna forma, más contenido en los sentimientos. Y los estados de ánimo son más continuos todavía, tienen un periodo más largo y son más complejos o tienen más contenido dentro de ellos. ¿Ya? Así que hay un gráfico que puede ayudarnos harto. Hay gente que habla acerca de que nosotros tenemos que alfabetizarnos emocionalmente y es bueno eso, porque generalmente muchos de nosotros tenemos como dos respuestas nomás, y cómo te sientes, y nosotros decimos bien o mal, ¿ya? Y es bueno que tengamos más lenguaje, más disponible. Yo les sugiero este gráfico, me lo pueden pedir, donde hay una variedad más grande de emociones, donde el adolescente podría, déjenme darle ingreso a otra persona, ahí está, donde el adolescente podría tener más, literalmente tener más discursos, tener más palabras para poder describir lo que está experimentando, ¿ya? Así que yo lo uso con las personas que atiendo, con los adolescentes que atiendo, y me sirve mucho porque ellos se ubican en este gráfico, en este cuadrícula, de cómo han estado, qué han estado experimentando en términos emocionales o sentimientos, ¿ya? Y lo otro que les sugiero, hay un gráfico que me encanta mucho, no sé si lo pronuncio bien el autor, se llama Plutchik, y un gráfico súper interesante. Además, es colorido, me encantan los gráficos con colores, es un gráfico muy colorinche que nos permite saber cuáles son las emociones básicas y cómo se van combinando. Y ese es un gráfico de muchos colores, es un cono en 3D y nos permite saber cómo es la combinación de sentimientos y emociones. Les sugiero mucho que lo busquen. Si no lo encuentran, me lo pueden pedir. Está gratis el gráfico este de Plutchik en 3D para ver las emociones. ¿Ya? Hasta ahí, hasta ahí las emociones. Yo les voy a dar un ejemplo ahora y que tiene que ver con el riesgo. Hay muchos estudios que demuestran que es posible que algunos adolescentes se involucren en conductas de riesgo como una forma de poder tramitar esta experiencia que están teniendo subjetiva de este torrente de hormonal. También estas ganas muy honestas, muy sinceras de poder ser aceptados en un entorno, de poderse probar a sí mismos que son eficaces y que tienen la capacidad. Y hay una tendencia a involucrarse en esa edad, no en todos los adolescentes, por supuesto, pero hay una tendencia a involucrarse en conductas que sean de riesgo. Hay una mayor interés por ejemplo, actividades deportivas que sean intensas, ¿ya? Y que involucren algo de riesgo. Además, decir que hay toda una industria de los deportes de extremo, los deportes de riesgo, que apuntan directamente a la adolescencia, donde hay no solamente los deportes y cómo se exhiben, sino la venta de la ropa, bebidas energéticas, todas cosas que están hechas para experimentar con mayor intensidad estas emociones, lo que es un riesgo en sí mismo. Y lo que eh, podríamos nosotros tener cuidado como padres es tener conciencia de que esto va a influir en la asertividad que ellos tengan, ¿ya? En cómo van a decir las cosas, cómo van a expresar las cosas, en cómo van a tomar decisiones, así que su capacidad para tomar decisiones se ve a veces bloqueada, por decirlo de alguna forma, eh, o al menos nublada. Y nosotros tenemos que ser, sabiamente, ojalá, guías de nuestros hijos adolescentes. ¿Ya? Recordarles, por ejemplo, cuántos riesgos están tomando. ¿Ya? Hacerles partícipes de manera controlada de actividades que les permitan tener alguna prueba de ello. ¿Ya? Así que hay que fomentar nosotros como padres el hecho de que tengan actividades donde se puedan probar a sí mismos, donde puedan tener pequeños aciertos o fracasos. Las actividades deportivas son fundamentales a esa edad. No todos los adolescentes tienen esa motivación, pero nosotros como padres debiésemos estar constantemente presentando actividades que sean y que les permitan al adolescente irse probando de manera controlada, ¿ya? ¿Cuál es el riesgo de que si no sea así, muchos adolescentes buscan alternativas para ello? El consumo de drogas por ejemplo, las actividades sexuales de riesgo son parte también de la edad
¿ya? Insisto, no todos los adolescentes, pero es natural que tengan mayor interés, porque además están las otras hormonas que tienen van a exacerbar también su interés por la sexualidad, que es nuevo, que es fresco, y que todavía no tiene la experiencia de por medio, ¿ya? Así que mi consejo en ese sentido, si es que cabe el ejemplo, porque lo que estoy dando ahora es un ejemplo, cómo la química en la adolescencia influye en la emoción y cómo esa emoción influye en la conducta, y en este caso, en conductas de riesgo. Mi consejo para ustedes serían, traten de buscar actividades que permitan de manera controlada que el adolescente se exponga a sus capacidades físicas, al fracaso, a ganar y perder, por decirlo de alguna forma. Y en ese sentido, lamentablemente, se ha inhibido eso, por ejemplo, dándole premio a todos los niños o diciendo que todos son ganadores. En términos de eso, los adolescentes, como ya se pierde eso en esa parte, ¿ya? Los adolescentes tienden a buscarlo cada vez en conductas de mayor riesgo. Así que creo que sería súper prudente que los padres tuvieran esa conciencia. Los niños necesitan perder, ¿ya? Es muy importante que pierdan. Porque recuerden lo que dijimos al principio, están haciendo realidad de juego, están aprendiendo cómo es el mundo, ¿ya? Entonces, por ahora, en un espacio controlado, es súper bueno que se frustren, ¿ya? Y les permite efectivamente conocer sus límites. Ellos también están conociendo cuáles son sus límites reales, si su fuerza tiene límites, si sus capacidades tienen límites. Probablemente cualquier adolescente tenga en algún punto, si juega un deporte, por ejemplo fútbol, la creencia de que él es el mejor de todos, ¿ya? Los niños de esa escuela de fútbol. Y después se da cuenta que no, ¿ya? Porque nunca es así, porque siempre hay gente que son mejores que nosotros. Y porque a todos nos toca ganar y perder, y esa es la vida normal, ¿ya? Y el adolescente, a través de, por ejemplo, de la actividad deportiva, cuando pierden, por eso es tan importante también no quitar eso de los juegos, el hecho de que hayan personas que logren y otras personas que no, de manera controlada, por supuesto, nos permite, o le permite al adolescente ir incorporando esta realidad de juego a su propia vida y a su propia experiencia. Permíteme darle el ingreso a otra persona. Ahí está. Bueno, no lo he hecho. Déjenme saludarlos. Déjenme saludarlos. Hola, hola Debbie. Hola Jonathan. Qué bueno, qué lindo saludarte. Hola Debbie. Hola Jessica. Qué alegría saludarte. Hola, bueno, Alejandro los saludé. Y a los que llegaron más temprano, quiero que también los salude. Perdón si no logro ver a los otros, pero mis capacidades son limitadas con... Lo estoy logrando, deme un segundo. No, no lo estoy logrando. Hay dos personas más que no los puedo ver en este momento, pero es porque soy un torpe y ya lo podría hacer en otro momento. Pero les pido perdón si no los alcanzo a ver y saludar, ¿ya? A ver si lo puedo hacer acá. No, tampoco lo puedo hacer acá. Ya. Un consejo más, permítame un consejo más, tengan ojo con la oportunidad. ¿En qué sentido la oportunidad digo esto? Los entornos en los cuales nuestros hijos se desenvuelven son pero vitales, son sumamente importantes, ¿ya? Y eso lo sabían los padres desde siempre. Cuidadito donde estás, ¿cierto? Y había un interés particular por conocer a los amigos de los amigos, ¿ya? Al amigo y al amigo del amigo. ¿Por qué? Porque en este momento los espacios al mismo tiempo tienen que cumplir con esta doble función. La función de permitir que el niño, que el adolescente, pueda experimentar sus capacidades, sus límites también, pueda tener éxito y fracaso, pero al mismo tiempo tiene que ser un espacio protegido, ¿ya? Y estos espacios protegidos son fundamentales porque en materia de conductas de riesgo, la oportunidad lo es todo. Por ejemplo, en materia de consumo de drogas, la accesibilidad es sumamente fundamental. Hay todos los estudios lo demuestran de ingreso, por ejemplo, a consumo de sustancias, que tener amigos que consuman sustancias es obviamente un factor de riesgo muy importante. Tener amigos que tengan, por ejemplo, puntos de vista muy a favor del consumo también hace que esto que se le llama, a esto se le llama, no digo exactamente bien, pero es la conciencia de riesgo, ¿no? La conciencia de riesgo. Entonces, tener amigos que tienen una conciencia de riesgo muy baja también favorece el hecho de que uno pueda tener una conducta de riesgo como la que estoy describiendo. Entonces, los entornos son fundamentales y por eso le digo, ojo con la oportunidad, ¿ya? No da para entrar en detalle ahora, pero fíjense que los espacios virtuosos, y es por eso que, por ejemplo, países como nuestro en Chile
tienden a formarse guetos y las personas se juntan entre ellos nada más, y eso es malo. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen espacios más virtuosos, con mayores recursos, con mayores virtud dentro del entorno, probablemente, por ejemplo, si la mayoría de las personas de mi espacio donde yo me relaciono tienen intenciones de estudiar, es sumamente, muy altamente posible que el nuevo ahí o el que se incorpore a ese grupo diga: estos son los valores de este grupo, de mi grupo de referencia, y yo los voy a tomar, ¿ya? Estos son los valores de. Entonces, por el otro lado, y estamos haciendo aquí una pequeña reflexión sociológica, por el otro lado, cuando hay personas que están en grupos donde la escala valórica incluye, por ejemplo, la delincuencia, es altamente probable también que la persona incorpore eso y sus actividades de riesgo sean las que acabo de describir, ¿ya? Lo que hace eso que se perpetúen los estándares. Los niños que estudian, los niños que están vinculados a espacios donde hay este tipo de conductas y son bien vistas por el entorno, probablemente las repitan también. Y por eso que ha sido tan fundamental lo que la Iglesia cristiana ha hecho en lugares como esos, que es primero incorporar una diversidad dentro de los grupos, o sea, que dentro del grupo hayan personas diferentes, no todas idénticas, social, económicamente, ¿ya? Y segundo, que plantear escalas de valores que sean prosociales como las escalas de valores cristianas, ¿ya? Donde está el esfuerzo, la limpieza, la dedicación, el afecto, el amor por otros, la solidaridad, son escalas de. Y un niño que está ahí va a decir: oh, lo bueno para la vida es que yo sea bueno con los demás, lo bueno para la vida es que yo sea solidario, ¿ya? Y él va, por ejemplo, a tener ese tipo. Así que la oportunidad en esa materia es fundamental, ¿ya? Los padres tenemos que ser, en ese sentido, y permítanme la analogía, como un rompeolas, ¿ya? Porque lo que vamos a sentir con las emociones de nuestro hijo es que son como algo que constantemente nos está desafiando, ¿ya? Y los rompeolas tienen una virtud: los rompeolas no reaccionan, ¿ya? Y lo que te le estoy pidiendo, tome la analogía del lado positivo, no le estoy pidiendo que no reaccione en absoluto a su hijo frente a las cosas que le suceden. Lo que le estoy pidiendo es que no tengamos reacciones que sean de irritabilidad o que no contengan, ¿ya? Lo que hace un rompeola es contener, ¿ya? Con paz, ¿ya? Con tranquilidad, ¿ya? Con templanza, diría la escritura. La escritura usaría el texto, la palabra templanza, ¿ya? Templanza que muchos de nosotros no tenemos de manera natural, y gracias a Dios que es un fruto del Espíritu, ¿ya? Es parte del fruto del Espíritu. Una de las expresiones del fruto del Espíritu es la templanza, ¿ya? Que nosotros podamos tener esa tranquilidad, esa calma para poder resistir, ¿ya? Este embate constante que a veces es la adolescencia en contra de los padres, ¿ya? Así que a mí me gusta la analogía del rompeola, que está ahí, que es fuerte y que tiene la capacidad de contener, ¿ya? Pacíficamente. El rompeola no lucha en contra del mar, contiene, ¿ya? Contiene, ¿ya? Y nosotros probablemente tengamos que copiar algo de eso, contener efectivamente. A veces los papás me preguntan: ¿pero qué digo? ¿Cómo respondo? Y muchas veces no hay que responder. Muchas veces no tenemos que dar soluciones ni decir lo que el adolescente tiene que hacer, porque él tiene que descifrarlo. Él tiene que descifrar lo que tiene que hacer. Así que a veces damos consejos y muchas otras no damos consejos. Pero lo que hacemos es contenemos, como un rompeolas, que no lucha en contra del mar, digo, sino que abraza y contiene, ¿ya? Y el adolescente muchas veces lo que necesita es eso, ¿ya? Muchas veces físicamente necesita contención, y eso es bueno porque hay adolescentes que les gusta el afecto. Tengo la suerte que tengo dos hijos hombres, y tengo la suerte que mis dos hijos hombres han desarrollado ese gusto por el afecto físico. Así que a veces no sé qué decir, pero puedo abrazar. Y eso es contención también. Contengo con mi propio cuerpo la experiencia del otro, ¿ya? La presencia física también es muy importante. La escucha activa, fundamental, ¿ya? Escuchar activamente es estar pendiente de lo que el otro está diciendo, no para responder, sino para incluso devolver lo que la otra persona ha dicho, ¿ya? Así que esas son técnicas típicas de psicólogos que nos podrían servir a nosotros, ¿ya? No porque sean técnicas, son falsas, son honestas. Me refiero a que escuchar activamente es poner atención y después repetir lo que dijiste, lo que dijo el otro. Y por eso los psicólogos generalmente hacen eso, que es decir: déjame ver si entiendo, y uno repite lo que el otro acaba de decir, como una forma también de decir: primero te escuché, y segundo, para decirle al otro lo que él le acaba de decir. Cuando uno habla no siempre se escucha a uno mismo, y el adolescente puede estar experimentando eso. Entonces, devolver amorosamente, afectivamente, también es parte de esta técnica de contener, de ser un rompeolas para nuestros hijos adolescentes, ¿ya?
Hasta aquí, muchas gracias porque me han escuchado un buen rato. Nos quedan 2 temas más. Voy a ser muy breve porque son breves en sí mismos. El adolescente en temas de autoimagen es el momento clave, ¿no? Es el momento clave. Eh, los cambios se han producido de manera tan acelerada que es cosa que ustedes vayan a ver a un tío cuando uno es adolescente o cuando uno es padre y lleva a su hijo adolescente, vayan a ver a un familiar, un tío, un primo, un familiar que no han visto un par de años. La gente a veces dice como, oh, no puedo creerlo, ¿quién es él? ¿No? Eh, y es porque los cambios se han producido a veces de manera tan acelerada que a veces en meses, sencillamente en meses, en no ver un adolescente, uno se encuentra con otra persona, muchas veces un adulto. Y eso al propio adolescente también le produce una disonancia importante, ¿ya? Eh, los cambios físicos durante la adolescencia, como el rápido crecimiento, el desarrollo de características sexuales secundarias, ya sea el desarrollo del cuerpo, hombres y mujeres, que son características propias de cada uno de ellos, el crecimiento de vello facial o cosas así, hacen que el adolescente muchas veces se insegurice un montón. ¿Ya? Para nosotros no tiene mucho sentido porque nosotros como padres o tal vez gente que está alrededor lo consideramos como algo atractivo en términos de decir qué lindo como está creciendo, ¿ya? Pero en el caso del adolescente él puede sentir que es una mutación que no quiere percibir o tener. Eh, por supuesto que eso hace que el entorno lo perciba de una forma distinta, hombres y mujeres, tal vez particularmente mujeres, que el entorno los perciba de una forma distinta y eso para el adolescente puede ser muy confuso, ¿ya? Así que la autoimagen es siempre ha sido una cosa difícil en el caso de la adolescencia. Algunos son muy bendecidos por la adolescencia, otros no lo somos tanto, y tenemos que pasar por periodos en que es difícil ser uno mismo, ¿ya? Porque tal vez veníamos bien hasta los 11, los 12, pero los 13, los 14, los 15 nos trataron con dureza, ¿ya? Nuevamente volvemos al tema de la hormona, nuevamente volvemos al tema de los cambios que producen, y a veces no son cambios agradables. Algunos pueden tener problemas en la cabellera, algunos pueden tener problemas en la piel, ya, importantes. Y recuerden que esos son temas que emocionalmente son muy demandantes. Nuevamente, en la adultez son cosas que después tienen menos valor, aunque siguen teniéndolo. Pero en la etapa adolescente, cuando lo que importa es cómo me recibe el entorno, la autoimagen es fundamental y los adolescentes pueden encontrar en ese tema una fuente casi inagotable de sufrimiento, ¿ya? Sabemos que la imagen que tenemos nosotros mismos no se relaciona directamente uno a uno con el espejo, ¿ya? Algunos podemos tener autoimágenes que son más positivas de lo que realmente somos, ¿ya? Y hay personas que tienen esa característica, que dicen, es la seguridad de este, ¿cierto? Dice la seguridad que tiene esa persona, cuando en realidad es X, Y o Z, no es tan atractivo físicamente como para que tenga esa personalidad tan magnética, ¿ya? Y probablemente esa persona se vea de una forma distinta a la que lo vemos los restos y tenga esta seguridad tan desarrollada. Pero en muchos casos funciona a la inversa, ¿ya? Y las personas, pese a que podemos los demás encontrarlo que tiene un aspecto agradable, esa persona puede estarse viendo al espejo como si fuese una cosa que de poca estima, de poco valor, ¿ya? Y en ese sentido es súper importante que recordemos. ¿Se acuerdan cuando uno entraba en las ferias y todo eso, uno entraba a la casa de los espejos? Esto es más o menos parecido, ¿ya? Tú estás mirando al adolescente, pero el adolescente se está mirando en los ojos de los demás, que lo distorsionan, ¿ya? Entonces está viendo una imagen distorsionada de sí mismo, ¿ya? Entonces, tú puedes estar viendo a un joven atlético y bien parecido, ¿cierto? Que se está formando y está siendo muy atractivo, y él puede estar viendo una cosa, por ejemplo, puede estar viendo distorsionadamente que está imperfecciones en su piel, es todo lo que él ve, ¿ya? Él solo ve eso cuando se mira. Y es verdad, nosotros cuando nos miramos generalmente hacemos énfasis, muchos de nosotros, en las imperfecciones. Es difícil porque nosotros los padres lo que intentamos es básicamente decirle, mira, yo te voy a decir la verdad. Lo que te digo yo es la verdad, ¿ya? Tú eres así, 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 eres muy lindo, eres muy hermoso, eres muy precioso, ¿ya? Pero llega un punto que eso no es suficiente porque es la voz del papá y nosotros queremos escuchar la voz del entorno, ¿ya? Queremos que los demás nos validen también. Y de hecho la voz del padre nos parece irritante muchas veces, como que no debería callarse nuestro papá de decir las cosas que está diciendo, ¿ya? Así que sí, a veces vemos las cosas de manera muy distinta y nuestros adolescentes pueden estar expuestos a mucho sufrimiento en ese sentido, ¿ya?
En la adolescencia aún no tenemos esta cabal imagen de nosotros mismos y tenemos que nuevamente funcionar como personas que de manera frecuente como padres no escatimamos en destacar las virtudes de nuestros hijos. Yo siempre le aconsejo a los padres, no sean mezquinos con los cumplidos con su hijo, sea generoso con los cumplidos con su hijo, ¿ya? Sea directo, te queda bien ese color, por ejemplo, puede ser una buena referencia. Tal vez decirle, mi chiquitito hermoso, tal vez no sea ya lo adecuado, pero puede decirle, me gusta cómo te queda ese color, ¿ya? Me gusta cómo te queda esa ropa que te compraste ayer, ¿ya? O decirle, me gusta cómo te ves cuando te cortas el pelo, te ves fresco o te ves eh, mejor, por decirlo de alguna forma. Eh, Son receptivos, aunque no lo digan. Están esperando que nosotros digamos esas cosas, ayudan a fomentar una buena autoimagen. Sin embargo, a veces no lo van a decir y no lo van a agradecer. ¿Ya? Por el contrario, si nosotros hacemos observaciones negativas de ellos, también son particularmente sensibles a ellas. Y yo les digo a los padres que se las ahorren, ¿ya? Tiendan a ahorrárselas, sino que hablen en términos positivos, ¿ya? Si su hijo tiene el pelo descuidado, por ejemplo, muy largo o sucio, ¿ya? Nosotros podemos esperar a que se lo corte o se lo lave, ¿ya? Para decirle, me encanta cómo te ves cuando tienes el pelo así. Te ves esto, esto y esto. Te ves muy bien, te brilla el pelo, te ves súper bonito o bonita, ¿ya? Lo que estamos fomentando es lo que nosotros queremos que suceda, ¿ya? No diciéndolo al revés, te ves mal cuando tienes el pelo sucio, te ves sucio, ¿ya? Probablemente no sea el camino adecuado y lo que estemos haciendo, sobre todo si lo hacemos en público, es avergonzarlo y alejarlo de nosotros. Así que fomente su confianza, no escatime en referencias positivas, siempre y cuando sean honestas. Recuerde que los adolescentes ya tienen su detector muy afinado de cuando usted está siendo deshonesto o está siendo poco preciso. Ya sea preciso, diga cosas que sean reales, no diga cosas genéricas, diga cosas súper específicas, como le di esos ejemplos que le acabo de compartir. La autoimagen no es estática, o sea, la autoimagen va cambiando mucho. Así que tenga paciencia porque pueden haber días que él sienta, nuevamente, lo que decíamos, las fluctuaciones, pueden haber días que él se sienta súper confiado respecto a su cuerpo, ¿ya? Y otros días en que va a sentirse muy inseguro, ¿ya? Y esa inseguridad lo va a hacer, por ejemplo, no querer salir a un lugar público, querer esconderse en un lugar público, estar escondido. Muchas veces, por ejemplo, usar la ropa como un gorro o como la ropa para taparse, para tratar de no ser visto, ¿ya? O usar ropa a veces muy ancha, por ejemplo, en el caso de las niñas cuando tienen algunas características que se las hacen incomodarse, usar ropa que no detalle esas características que están apareciendo en ella. Démosle tiempo, ¿ya? A veces nuestro anhelo es que, por ejemplo, usaran un vestido súper lindo, ¿cierto? Y muy femenino para que se viera muy linda. Pero a veces nosotros los padres somos los que primero tenemos que tener paciencia, permitir dentro de ciertos parámetros que ellos puedan elegir su propia forma de verse y vestir. Eh, e ir fomentando, ¿ya? Este es un trabajo cotidiano de que nosotros vamos fomentando, vamos dejando como cosas encima de la mesa, vamos proponiendo temas y que ellos puedan ir diciendo, mira, parece que es verdad, parece que mi mamá sí tiene buen gusto. Y nosotros también aprendiendo de lo que se usa hoy día, de lo que se hace hoy día, e ir también haciendo concesiones mientras sean concesiones que fueran saludables o beneficiosas, ¿ya? Hasta ahí espero que sea útil lo que le estoy comentando respecto a cómo se van condicionando, cómo se van ordenando todas las cosas a una cosa con otra. Me he dado cuenta personalmente que hoy día las demandas académicas son casi absurdas. Eh, de verdad, son cosas que exceden cualquier tipo de sentido común. Estamos metidos en este sistema, no hay forma de salir de él. Muchos de los padres hemos decidido salir del sistema de formación académica tradicional y hemos decidido que nuestros hijos, por ejemplo, sean educados en casa. Siempre digo que esa es una alternativa, no es la única, no es la mejor, pero es una alternativa. Pero cuando hay demanda académica, cuando los niños están en el sistema estandarizado, las demandas académicas van a pasar por la evaluación de calificaciones, por ranking,
van a pasar por selección, ¿ya? Van a pasar por ingresos después a sistemas de educación superior que van a pedir sus calificaciones. Así que es casi imposible salirnos de estas demandas académicas y cómo estas se van sumando, ¿no?, a las cosas que hemos dicho antes. Um, en ese sentido, yo soy, descuéntenme por favor cuando digo esto, descuéntenme esto que estoy diciendo, porque soy un crítico muy ácido del sistema educacional. Creo que es un sistema que está desfondado, creo que es incorrecto, profundamente incorrecto. Creo que lo que está haciendo es algo particularmente pernicioso, inadecuado, incorrecto con los niños. Creo que si dentro de nuestras posibilidades debiésemos tener, darle todas las condiciones para que nuestros hijos enfrenten, si tienen que hacerlo, este espacio academicista de manera más protegida. Y en ese sentido, por eso hagan los descuentos, porque puede ser que aquí lo escuche un docente, lo escuche otra persona que tenga una opinión distinta, y es súper, súper respetable que así sea. Pero en mi caso, como les digo, soy profundamente crítico del sistema educacional actual, y creo que dentro de nuestras posibilidades debiésemos jugar con las reglas de su juego, tratando de cuidar nuestra familia, ¿ya? Y en ese sentido, creo que, el otro día lo hablaba con una persona que está presente en esta conversación, creo que una buena alternativa para eso, porque él me lo contaba, no fue un consejo que yo le di, sino lo que ellos han hecho, es tener muy buenas relaciones con los colegios. Si tienen que llegar a un colegio, tener muy buenas relaciones con los colegios, ser padres muy presentes, muy comprometidos con los espacios académicos, ser súper conocidos en los colegios, ¿ya? Para tener influencia en esos lugares, ser muy conocido de los maestros y maestras de nuestros hijos, participar en todas las actividades que los colegios tengan, para ser padres realmente activos y que tengan una voz en los espacios académicos, y que también eso después lo podamos traducir en flexibilidad para nuestros hijos, ayudas específicas. Creo que en ese sentido hay que jugar el juego de los espacios académicos, y los padres cristianos tenemos que jugarlo, si lo vamos a jugar, tenemos que jugarlo bien, ¿ya? Y los padres cristianos debiésemos ser los papás más comprometidos con nuestros colegios. Creo que el peor de los escenarios es el espacio académico tal como está hoy día, con padres ausentes, ¿ya? Porque creo que dejamos todo el espacio al colegio, y eso creo que es fatal, fatal. Creo que estamos dejando a nuestros hijos al cuidado de personas muchas veces, y no me refiero a los profesores en particular, pero de un sistema, mejor dicho, que efectivamente lo que quiere es dominar, modificar sus conductas, promover el hecho de que no sea la familia, sino que sea el gobierno o el Estado, los principales influyentes sobre la vida de nuestros hijos y su formación. Y creo que cometeríamos el error más grande dejándolo a su merced, a merced de los espacios académicos. En ese sentido, proteja a sus hijos lo más que pueda, sea activo en las actividades del colegio donde su hijo esté presente, sea un psicólogo, una psicóloga, sea amigo de esa persona, conózcala, vea cómo piensa, escúchelos, vea los contenidos que su hijo a los cuales está expuesto, y trate de, por todos los medios posibles, bajar las cargas académicas para que sus hijos también tengan espacios de recreación, espacios de formación espiritual, espacios de actividades físicas, espacios de exposición a la cultura, el arte, y por supuesto espacios de formación espiritual, ¿ya? Hoy día la formación académica quiere ocuparlo todo, y nosotros tenemos que también poner límites. Y como padre creo que eso es una tarea fundamental. ¿Qué pasó con Martín? Déjenme decirles qué pasó con Martín. Lo vimos al principio. Martín estaba expuesto a muchas demandas, a muchas situaciones que lo tenían angustiado. Déjenme leer qué pasó con Martín. Estas son sus palabras. Mientras recorría el laberinto de la duda, encontré bendiciones inesperadas que iluminaron mi camino de formas que nunca imaginé. En medio del tumulto de la adolescencia, mi relación con mis padres se convirtió en algo hermoso y profundo. En lo más profundo de mi lucha encontré consuelo en su apoyo inquebrantable y en su amor incondicional. En lugar de reprenderme por mis defectos, me abrazaron con los brazos abiertos, ofreciendo palabras de aliento y empatía. A través de su guía gentil y su comprensión, comencé a verme a mí mismo a través de un lente diferente, una lente que reflejaba aceptación y pertenencia. Nuestras conversaciones se hicieron cada vez más profundas, acortando la distancia que una vez parecía casi insuperable. Nos reímos, lloramos y compartimos nuestras esperanzas y sueños sin reservas. En los ojos de mis padres descubrí un espejo que reflejaba mi verdadera esencia.
una reflexión de fuerza, de resistencia y de fe inquebrantable. Hablando de fe, este fue otro descubrimiento inesperado en mi camino hacia el autoconocimiento. En medio del caos de la adolescencia encontré consuelo en el santuario silencioso de mi alma, dice esta persona. En momentos de duda y desesperación recurrí a la oración buscando orientación y seguridad. Y en la quietud de la noche sentí una presencia divina que susurraba palabras de consuelo y gracia. A través de la fe encontré el coraje para abrazar mis imperfecciones y celebrar mi singularidad. Me di cuenta de que no estaba solo, que era sostenido en la palma de la mano de un creador amoroso, que me veía tal como era yo, una obra maestra que estaba en proceso. Y así, mientras estoy en el umbral de la adultez, llevo conmigo las lecciones aprendidas y las bendiciones recibidas. Una confianza recién descubierta, una fe profundizada y un amor que no conocía límites. Porque en la oscuridad de la desesperación encontré la luz que me guió a casa, a mí mismo, a mis seres queridos y a Jesús. Gracias, amados padres, por estar en esta cuarta y última jornada. Déjenme apagar esto de que estoy compartiendo. Gracias por... Ahí está Verónica. Verónica no había saludado antes. Gracias por la paciencia que han tenido, por compartir conmigo las semanas anteriores. Si no las pudieron ver, las otras van a estar disponibles. Voy a tomar ese tiempo de poder recopilar eso, tal vez editarla un poco dentro de mis posibilidades, para que ustedes puedan, y otras personas puedan tener acceso también a estas conversaciones. Estas están todas basadas en un pequeño libro que edité el año pasado. En mi perfil profesional está el acceso al libro para que ustedes lo puedan tener. Si alguien quiere el acceso al libro, puede escribirme en las redes y yo el acceso a mi perfil profesional lo pueden ver. Agradezco nuevamente el hecho que ustedes hayan estado aquí el día de hoy, con todas las limitaciones que tiene el hecho de que esto sea una cosa en línea, pero también con la potencialidad, ustedes están en un lugar cómodo y yo también, y podemos hacer esto rápido y volver a las cosas que tenemos que hacer, así que es una forma también de reunirnos. Gracias nuevamente. Para padres, con el psicólogo Enzo Brugueras.